de pobreza, además revelados por el INDEC, y estamos en línea con un investigador, un economista que sabe mucho del tema, que sigue, anticipa estos datos. Ha sido mencionado por el presidente algunas veces, Sí. citado sus datos. Estoy hablando de Martín González Rosada, que está en línea con nosotros. Buen día, Martín, un gusto saludarte desde La Voz en Vivo. Federico María, Florencia Ripoll, desde acá te damos la bienvenida. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Bien. muchas gracias por tu tiempo. Bueno, Martín, vos tenés una mirada de especialista en números sobre la evolución social. También haces una medición interesante de la inflación, viendo cómo la inflación pega en distintos sectores sociales. Hay discusión ahora que se conocieron los datos de pobreza respecto de cómo se mide la pobreza. ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? ¿Cuán fieles, cuán representativos de lo que está pasando en la realidad son estos datos de pobreza que hemos conocido del primer semestre? Bueno, la pobreza en Argentina se mide con lo que se conoce como el método de la línea, que consiste en comparar los ingresos de los hogares con un umbral determinado por una canasta básica de bienes y servicios, que son los requisitos mínimos que se establecen para que el hogar no sea considerado pobre. Siempre que los ingresos de los hogares superan ese umbral, el hogar no se clasifica como pobre. Si no superan ese umbral, se clasifica como pobre. Es lo que se conoce como pobreza monetaria y refleja una parte de la situación social, porque si uno lo piensa en términos generales, la pobreza incluye más dimensiones que la dimensión monetaria, pero es una medición representativa de parte de la situación, de la situación social. El método, la metodología del el cálculo de la pobreza que hace el INDEC es siempre el mismo desde el año 2016, de forma tal de que uno puede mirar con confianza la evolución que hay en el indicador a través del tiempo. Bien. ¿Vos considerás que esta línea que establece, está desfasada con respecto a lo que hoy se necesitaría para considerarse pobre? No, No. ¿Por Bien. qué? porque la línea está establecida a partir de los requerimientos energéticos que necesita una persona para mantenerse con actividad moderada, activa durante todo un mes. Esa es la base de la construcción de la canasta. En Argentina, en el año 2016, se determinó que las calorías necesarias eran alrededor de 2.750 calorías, y lo que hace la valorización de la canasta es construir una canasta de referencia de alimentos que reúnen esa cantidad de calorías. Por debajo de esa cantidad de calorías, el hogar es indigente. Por encima no es indigente, y después esa canasta, que está construida a partir de los requerimientos energéticos, se expande a incluir un conjunto de bienes como vestimenta, transporte, etcétera, para construir una canasta básica total. Valorizando esa canasta básica total con los precios relevados por el IPC del INDEC, se obtiene la línea de pobreza, el umbral con el cual se comparan los ingresos de los hogares. Bien. ¿Y qué valoración haces del dato que dio, ¿no? 31,6% de las personas son pobres en el primer semestre, pero una baja muy grande, más de 20 puntos respecto del año pasado. Esto es básicamente autoría de la baja de la inflación, de haber logrado bajar la inflación. En particular, sí, gran parte de la explicación de la caída de, como vos bien decís, de más de 20 puntos porcentuales entre el primer semestre del 2024 y el primero del 2025, y más de 10 puntos porcentuales en la indigencia, se debe a que la inflación de las canastas, la alimentaria y la total, han evolucionado por debajo del nivel general de la inflación. Eso ha provocado que, junto con
un crecimiento de los ingresos de los hogares hayan impulsado hacia la baja ambos indicadores. Bien. Y no sé si Sí, hacia adelante, porque vos vas viendo datos y hay algunos indicadores a partir de algunas informaciones, es posible anticiparlos antes de que los informe el INDEC. No sé si has podido explorar algo hacia adelante, cómo siguió esto luego del primer semestre, que la situación económica empeoró un poco. Sí, nosotros en la Universidad de Itela tenemos un nowcast de pobreza que trata de adelantar la medición del INDEC basado en indicadores de ingresos y de tasas del mercado de trabajo, porque los ingresos de los hogares se modifican por dos vías: si cambian los ingresos monetarios o si cambia el número de perceptores de ingresos dentro de los hogares. Esto es, si la tasa de empleo aumenta, eso quiere decir que hay más perceptores de ingreso en el hogar, y aunque los ingresos monetarios no crezcan, los ingresos de los hogares aumentan. Si aumenta la tasa de desempleo, hay menos perceptores de ingresos en los hogares y eso hace que los ingresos de los hogares caigan. En el último tiempo, 2024-2025, las tasas del mercado de trabajo han permanecido relativamente constantes, es decir, no hay una caída muy grande en el empleo, no hay un aumento muy grande en el desempleo, o sea que toda la explicación, o la gran parte de la explicación de la caída en los indicadores de pobreza y de indigencia se deben a que los ingresos monetarios han superado en crecimiento al crecimiento de las canastas con las cuales se comparan. Y hacia adelante, vos decías, ¿tienen ya algún indicador? Hacia adelante, digamos, ahora estamos en septiembre, o sea que tenemos datos adelantados de julio y de agosto. Ahí hay dos miradas que uno puede tener. En principio, la tasa de pobreza que publica el INDEC es el promedio de un semestre. Y en este caso, la que publicó es el promedio de la tasa de pobreza en el primer trimestre del 2025 y del segundo trimestre del 2025. En ambos casos, la tasa de pobreza fue muy similar, 31.5, 31.6. ¿Sí? Una cosa que es importante aclarar es que la medición se basa en la encuesta permanente de hogares, y la encuesta permanente de hogares en los trimestres pares, en el segundo y en el cuarto, no captura el aguinaldo. Claro. Y en los trimestres impares, en el primero y en el tercero, captura el aguinaldo. Entonces, lo que uno espera en situaciones normales es que la tasa de pobreza en el primer y en el tercer trimestre del año sean un poco más bajas que en el segundo y en el cuarto por el efecto del aguinaldo. Lo que sucedió en este segundo trimestre, donde uno podría haber esperado un aumento de la tasa de pobreza con respecto al primer trimestre porque no se captura el aguinaldo, la tasa de pobreza se mantuvo relativamente constante. Ahora en el tercer trimestre la encuesta vuelve a capturar el aguinaldo, o sea que en una situación más o menos normal uno debería esperar que la tasa de pobreza del tercer trimestre esté alrededor del 31% o un poquito abajo del 31%. Eso es en el trimestre, en el tercer trimestre de este año, para esperar la tasa de pobreza que va a publicar el INDEC a fines de marzo del año que viene, hay que transitar el cuarto trimestre. Claro, bien. Obviamente que si uno es medio futurología, porque uno tiene que saber qué es lo que va a ocurrir con la economía durante el cuarto trimestre de este año, eso va a depender no solo de las condiciones económicas, sino de las condiciones políticas después de las elecciones. O sea que, en principio, yo te diría que en el semestre que hay entre el segundo trimestre y el tercer trimestre del año, la tasa de pobreza se va a mantener alrededor de 31%. Bien, perfecto. Bien. Será determinante ver, por ejemplo, si hay alguna devaluación o una suba del dólar importante luego de las elecciones, cosas que pueden pegar en los ingresos, pero si no, cerraría bien, digamos, por lo menos en esta situación, el cuadro social. Claro. Exactamente. Bien. Bueno, perfecto. Muy claro, muy interesante. Martín, muchísimas gracias por el contacto. Gracias a ustedes.
Muchas gracias. Martín González Rosada, economista investigador de la Universidad de Itela. Como decías, lo ha citado el presidente porque sigue día a día, te diría, los datos de la pobreza y siempre es muy certero para adelantar lo que después se conoce. Con el Nowcast, esto que dice, bueno, ya dijo, el tercer trimestre, esto que estamos transitando sería julio, agosto y septiembre, se mantendría en niveles similares a los que conocemos ahora. La pobreza no deja de ser una noticia, sí, una noticia en todo caso neutra para el gobierno, pero no mala, para nada, ¿no? No.